Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para la predicación. Vamos a orar. Oremos, hermanos, de que Dios me dé gracia. Amén. Levantemos nuestras manos. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, venimos delante de ti, dándote gracias por este tiempo. Señor, felicitamos a todos los padres. Señor, llénalos de gracia, de favor. Llénalos de celo. Más que nunca necesitamos padres celosos por las cosas espirituales, Señor Jesús. Vivimos en un tiempo peligroso, donde ya no hay temor en el corazón del Padre. Señor Jesús, vivimos en tiempos, Señor, donde el hombre fracasa de identidad, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, levanta valientes, Señor Jesucristo, hombres de fe, hombres de oración, Señor Jesucristo, hombres de compromiso, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo la obra que tú nos has encargado, Señor, como Padre, de cuidar a nuestros hijos, de proveer a nuestros hijos, Señor, de darles, Señor Jesucristo, la identidad que hemos recibido de parte de ti, Señor. Instruirlos a tu camino, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. En esta tarde, mediodía, quiero predicarles sobre el tema la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. En el año 51 después de Cristo, en el segundo viaje misionero, Pablo, Silas y Timoteo trajeron el evangelio a la ciudad de Tesalónica. Y en la Biblia tenemos dos cartas que Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y si ustedes tienen sus Biblias, yo siempre les aconsejo, pues úsenla para referencia. No vaya a ser que yo estoy predicando algo falso. Amén. Pero en el capítulo 17 del libro de Hechos nos relata, nos da la historia de las personas que creyeron. Y la Biblia nos dice que en esa ciudad algunos judíos de la sinagoga creyeron el evangelio. Pero, hermanos, en ese pasaje la Biblia nos enseña de que hubo gentiles, griegos y mujeres que creyeron el mensaje de Cristo. Hubo más gentiles, griegos y mujeres que creyeron el mensaje de Cristo. Mire lo que dice en Hechos 17:4. Y yo voy a leer la Reina Valera contemporánea, esa versión, que es más simple. Y dice así la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, me puede acompañar ahí. Dice: algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Y luego dice, lo mismo que muchos, ¿quiénes? Griegos, piadosos y numerosas mujeres nobles también creyeron. Creyeron el evangelio. Pero quiero decirles, hermanos, de que el mensaje vino con un precio. La Biblia en Hechos 17 nos dice que no fue fácil predicar el evangelio.
les costó, batallaron, pagaron un precio. Y les costó porque la Biblia nos dice que los judíos que no creían hicieron un alboroto en la ciudad. Y yo quiero que leamos versos 5 y 9 y vamos a leer ese alboroto que sucedió en esa ciudad. Y dice la escritura en el verso 5, dice: entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. En otras palabras, ¿usted sabe lo que significa esa palabra ocioso? Significa ser vago. Es lo que significa esa palabra. Ellos buscaron gente de la calle, gente vaga, perezosa, porque así también se usa esa palabra. Y la Biblia también describe de que esas personas eran hombres malos. Y juntaron una turba y alborotaron, dice, la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, dice, procuraban sacarlos al pueblo. En otras palabras, ellos estaban buscando a Pablo y a Silas y a Timoteo. Pero el verso 6 dice: pero no lo hallaron. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y hay algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Y esto es lo que ellos gritaban y lo que decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos, dice, contravienen. En otras palabras, esa palabra significa quebrantan los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, dice que los soltaron. Entonces Pablo y Silas y Timoteo inmediatamente tuvieron que huir de Tesalónica. Se escaparon de la ciudad y llegaron a una ciudad que se llamaba Berea. Y ahí en Berea, hermanos, la Biblia nos dice que también ellos fueron alborotados y fueron amenazados por los mismos judíos de Tesalónica. Entonces Pablo no pudo quedarse mucho tiempo en esa ciudad. Y ustedes saben de que Pablo era una persona que amaba la iglesia y se preocupaba mucho por la iglesia. Y a Pablo le preocupaba que los creyentes de Tesalónica pudieran apartarse de la fe debido a la posición que enfrentaban. Y esta es la razón por el cual Pablo escribe la carta a los tesalonicenses y envía a Timoteo para animarlos y para saber el estado espiritual de la iglesia. Entonces, si usted tiene sus Biblias, quiero que vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 5. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Dice la escritura: por lo cual también yo, este es Pablo que está hablando, dice, no pudiendo soportar más. En otras palabras, Pablo dice, ya no podía aguantar. Dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme, para saber de vuestra fe, dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y luego dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello dice, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, dice, fuimos, ¿qué cosa? Consolados de vosotros por medio de vuestra fe. En otras palabras, Pablo recibió consolación, recibió mucho ánimo, se llenó de mucho gozo al saber que los hermanos, la iglesia de Tesalónica, permanecía de pie. Estaba firme en la fe de Cristo, aleluya. A pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, Pablo tenía ánimo y tenía gozo porque la iglesia estaba de pie, aleluya, firme en la fe de Cristo Jesús. Entonces, en la carta de Tesalonicenses, cuando él escribe a los hermanos en Tesalónica, el apóstol Pablo comparte un poco de su experiencia, como lo miramos en Hechos, con ellos cuando trajeron el evangelio a la ciudad, y luego los anima a seguir adelante, los anima en persistir en la fe y en el amor. Pablo comienza a hablar de varios temas importantes como la resurrección de los muertos en Cristo. Les habla como sobre la venida del Señor que vendrá de repente, así como ladrón en la noche. Pero ahora en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, donde ahí es donde quiero concentrarme, Pablo les habla de un tema muy importante. Y él les habla acerca de la vida que agrada a Dios. Y yo quiero concentrarme rápidamente en ese pasaje donde él habla sobre la vida que agrada a Dios. Entonces vayamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 1 y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Y mire lo que dice Pablo. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más, ¿qué cosa? Agradable a Dios. Dice que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. ¿Qué dice Pablo cuando les escribe a los hermanos? Les dice que cada día su comportamiento sea más y más agradable. En la otra versión de Reina Valera dice que abunde más y más. ¿Qué es lo que debe de abundar más? Es el agradar a Dios. Si hay algo que tiene que crecer, aumentar, es agradar a Dios. ¿Cuál es la exhortación que el apóstol Pablo le da a la iglesia? Es de que cada día nuestro comportamiento tiene que ser más y más agradable a Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pablo nos está diciendo, iglesia, de que tenemos que esforzarnos más a vivir de la forma que Dios le agrada. Y yo quiero decirles, hermanos, que agradar a Dios tiene que ser una prioridad para nuestras vidas.
tiene que ser prioridad para nuestras vidas. Agradar a Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas, en nuestra agenda. Es agradar. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y hay formas en que agradamos a Dios. Y también quiero decirles de que hay formas en que desagradamos a Dios. Y en el verso 2 en adelante, Pablo nos da ejemplos de lo que agrada a Dios. Y vamos a leer esos ejemplos. Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 4. Y dice así: ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Y aquí viene una forma en que Dios nos pide agradar al Señor. Dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean, ¿qué cosa? Santificados. Dice que se aparten. Aquí nos comienza a enseñar lo que es ser santificado. Aquí lo describe, dice que se aparten de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes, dice, sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Esta es la palabra del Señor. Quiero preguntarles, ¿qué agrada a Dios? ¿Qué agrada a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? De que la iglesia sea santa. De que usted y yo seamos santos. ¿Recuerdan lo que dice en Efesios 5:25? Dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla. El propósito de Dios para la iglesia es de que nosotros seamos santos. Ese es el propósito de Dios. Dice que Él se entregó a la iglesia para santificarla. Aleluya. ¿Está apagado? Sí. Usted lo van a arreglar. Entonces, dice la Biblia que Cristo murió por la iglesia y se entregó para hacerla santa. ¿Están entendiendo? Lo que agrada a Dios es vivir una vida santa, donde uno se aparta del mal. Eso es lo que agrada a Dios. A Dios le agrada que usted se aparte del mal, de lo impuro, de lo inmoral, de lo que contamina a la persona. Quiero decirles de que cuando Dios nos salva, Él no nos salva para que seamos iguales. No nos salva para que seamos iguales. No nos salva para que sigamos pecando. Cristo nos salva y dice su palabra en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos salva para que seamos nueva criatura. Las cosas viejas, dice, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios nos salva, nos quiere formar, nos quiere transformar de adentro, aleluya, para que seamos una nueva criatura, con nuevos pensamientos, aleluya. Él no nos salva para que seamos iguales, andemos iguales.
Nos salva para que seamos esa nueva creación. Y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces a Dios le agrada que usted se aparte del mal, de lo impuro, de lo inmoral. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirles de que esto nos enseña, hermanos, de que los que están en Cristo ya no pertenecen al viejo hombre. Ya no pertenecen a la carne. Ya no son esclavos a la naturaleza pecaminosa. Ahora pertenecen al nuevo hombre, que es formado por el Espíritu, que es nacido del Espíritu. Ese nuevo hombre está siendo renovado constantemente cada día por la palabra de Dios, en oración y en consagración a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Es vivir una vida de santidad. Es vivir una vida de rectitud, es apartarse de las cosas que contaminan al Hijo de Dios. Y eso fue lo que Pablo les dice en el verso 3. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Quiero decirles de que el Hijo de Dios no puede tener parte a las cosas que promueven la inmoralidad. Hoy en día hay muchas cosas que promueven la inmoralidad. Promueven lo impuro. Promueven la infidelidad. Y no podemos tomar parte de ello. Porque la Biblia nos dice que los que están en Cristo son nueva criatura. Dice en Romanos 8, verso 8, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve lo que dice ahí? Los que viven, póngase a pensar, porque queremos agradar a Dios, ¿verdad? Queremos complacer a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que entender cómo lo hacemos. Y dice, los que viven según la carne, no pueden. Diga, no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿qué es vivir según la carne? ¿Qué es vivir según la carne? Es seguir los impulsos de la naturaleza humana. La naturaleza humana, usted sabe que está caída, está contaminada, está corrompida, está carne. Entonces, por ejemplo, el enojo, la ira, la envidia. ¿Verdad que a veces nos enojamos? ¿Verdad que a veces entra la envidia? Los pleitos. Paz de Cristo a los peleoneros. Dijeron amén. Miren nomás. David anda siguiendo la carne, ¿no? Mire, los pleitos, los chismes, la avaricia, la venganza, la infidelidad y otras cosas que provienen de la carne. ¿Qué es lo que hace a la persona? Dígame. ¿Qué pasa cuando uno se deja llevar por el enojo, por la ira? ¿Qué pasa? Arrastra a la persona.
destruye a la persona. ¿A poco la inmoralidad sexual o la infidelidad no destruye el matrimonio? ¿Sí o no? ¿No destruye el matrimonio? ¿No destruye la familia? ¿No destruye a los hijos? Claro que sí. Entonces, esos son los impulsos de la naturaleza humana. Esos impulsos quieren manifestarse cuando alguien hace algo que no nos gusta. Esos impulsos se quieren manifestar, pero cuando uno se deja dominar por esos impulsos, arrastra a la persona. Lo arrastra, lo destruye. Las malas actitudes, la amargura, el egoísmo, las borracheras, ¿a poco no destruye a las personas? ¿A poco no destruye a la familia? Esas son obras de la carne. Entonces, dice la Biblia que las personas que viven según las obras de la carne no agradan a Dios. En otras palabras, cuando usted pierde el control porque se enojó, eso no agrada a Dios. Cuando usted maltrata a la esposa porque se enojó, golpea al compañero de trabajo porque cometió un error, eso no agrada a Dios. Y es lo que dice la Escritura, dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios nos quiere quitar, nos quiere salvar de esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8 y verso 5. Dice de esta manera. Romanos 8 y verso 5. Voy a leer una versión diferente. Pero dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, dice, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y el verso 6 dice, la mentalidad pecaminosa, dice, es muerte. Mientras dice que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que la gente busca hoy en día, ¿no, hermanos? ¿Quién no busca tener paz? Vivir en paz. Entonces, si usted quiere vivir en paz, si quiere vivir una vida de armonía, dice la Biblia que tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. La carne no quiere ser la paz. ¿Verdad que no? La carne quiere pelear, quiere vengarse. Me la vas a pagar, ya espérate cuando llegue a la casa. La carne quiere vengarse, busca lo suyo. Pero si usted quiere vivir en paz, quiere tener armonía, usted tiene que vivir de acuerdo al Espíritu. Quiere tener armonía en su hogar, en su matrimonio, viva de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando envidiamos a las personas? Cuando uno se deja llevar por ese impulso. ¿Qué pasa? En las redes sociales, paz de Cristo, hermanos, miramos a veces que los hermanos andan de vacaciones y ¿qué pasa cuando uno envidia
lo que el hermano tiene, lo que el hermano ha logrado, una casa nueva, un carro nuevo. ¿Qué sucede? La envidia a veces nos lleva a hablar mal de las personas. Mira ese. Y no solamente eso, sino que, déjenles hablo a las hermanas. A veces las hermanas cuando ven las redes sociales y miran que la familia está de paseo, anda un viaje y comienza a envidiar. ¿Qué hace? Pues comienza a sacar el martillo y le pega al esposo y le dice, mira, ¿por qué tú no me llevas? ¿Por qué tú no me sacas? Y pobre marido, ¿verdad? Y dice, pues yo qué he hecho, yo estoy trabajando. Y es lo que la envidia hace, nos da estos sentimientos de celo. Pero a veces ni sabemos cuánto trabaja la persona, el sacrificio que hacen ellos para lograr lo que tienen. Entonces, eso es lo que sucede cuando seguimos los impulsos de la carne. Dice que eso no agrada a Dios. Paz de Cristo, hermanos. No agrada a Dios. Y el verso 8, continuamos leyendo lo que dice en Romanos 8:8. Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa, dice, no pueden agradar a Dios. Dice, sin embargo, y ahora aquí les está diciendo a los hermanos, miren lo que le dice, sin embargo, dice, ustedes, no vivís según la naturaleza pecaminosa. Él dice, ustedes ya no viven, ya no pertenecen a la carne, ya no son esclavos a los deseos de la carne. Dice, ustedes ahora viven, dice, viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. En otras palabras, si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, ya no podemos vivir conforme a la carne. Si Cristo mora en nuestras vidas, si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, ya no somos esclavos a los impulsos de la carne, sino que ahora tenemos nuevos deseos. ¿Y cuáles son esos deseos? Agradar a Dios, complacer a Dios. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 6. Encontramos 7 cosas que desagradan a Dios. Y la Escritura, en vez de usar la palabra desagradar, usa una palabra más fuerte. Dice que usa la palabra aborrecer y usa la palabra abominable. Esto es un sentimiento mucho más fuerte que la palabra desagradar. Y mire lo que dice en el verso 16. Dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová. Dice, esto es lo que desagrada a Dios, esto es lo que aborrece a Dios. Y dice, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es el primero? Dice, los ojos altivos. En otras palabras, el hombre arrogante. Es lo que significa la persona arrogante. En otra versión dice, los ojos orgullosos. Es por eso que Dios nos pide humillarnos delante de Él. Dice, los ojos altivos
¿Y qué más aborrece Dios? Dice, la lengua, ¿qué? Son aquellos que siempre se la pasan diciendo mentiras. Dice, la lengua mentirosa. Y luego dice, también las manos derramadoras de sangre inocente. En otras palabras, estas son las manos que matan gente inocente. Eso aborrece Dios. Y el verso 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. En otras palabras, el corazón que planea hacer el mal a la persona. Los pies, dice, presurosos para correr al mal, que corren, dice, a hacer maldades. Y el verso 19 dice, y también dice, el testigo falso que habla mentiras, Dios aborrece. Y por el último dice, el que siembra discordia entre hermanos. En otras palabras, el que causa problemas entre hermanos. ¿Y usted cree que esto no existe? Eso no se manifiesta en este mundo. Eso es lo que desagrada. Esto es lo que aborrece Dios. Es cuando uno vive de esta forma. Pero nosotros tenemos que vivir diferentes. En la Biblia nos menciona de un hombre que agradó a Dios. En Génesis capítulo 5 nos habla de un hombre que el Señor dice que se lo llevó al cielo sin experimentar la muerte. Y solamente, hermanos, tenemos dos personas en la Biblia que fueron llevados al cielo sin pasar por la muerte. Uno fue el profeta Elías y el otro, ¿quién fue? Enoc. Pero quiero que ustedes lean lo que la Biblia nos dice de Enoc en el capítulo 5 y verso 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así la escritura en el verso 21, dice, cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Y ahora mire lo que dice enseguida, dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios. Póngase a pensar. Dice, por 300 años, Enoc anduvo en comunión con Dios. Y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Y el verso 23 dice, en total Enoc, dice, vivió 365 años. Todo, dice, todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios. Y de pronto, dice la Biblia, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Se lo llevó. De repente desapareció. Pero póngase a pensar, por 300 años, dice la Biblia, lo describe a esta persona como una persona que tuvo comunión. En otras palabras, vivió una vida que agradó a Dios, que complació a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Quizás habrá alguien que diga, bueno, hermanos, pero no, el bueno pastor, pero no menciona, no dice que agradó a Dios. Pues lea Hebreos 11. Mire lo que dice en Hebreos 11. Nos habla sobre Enoc.
En el verso 5, mire lo que dice la escritura, Hebreos 11. Ahora, el capítulo 11, ustedes saben de que nos da una lista de hombres y mujeres que fueron conocidos por la fe. Y menciona a Enoc. Y mire lo que dice la escritura. Dice, por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. O fue traspuesto, ¿verdad? Dice, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Y ahora dice, se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Tuvo testimonio de qué, hermanos, de haber qué, agradado a Dios. Por 300 años, aleluya. Las escrituras nos dice que Enoc, aleluya, caminó con Dios, agradó a Dios, se apartó del mal y fue hombre de fe, aleluya. Y así tenemos que ser nosotros, aprender a agradar a Dios y no a la carne, aleluya, no al mundo, sino llevar una vida que agrada a Dios. Así dice la palabra del Señor, es vivir esta vida donde agradamos a Dios. Hoy en estos tiempos veo que hay una crisis en la iglesia, porque nos hace falta ese celo, hermanos. Yo les garantizo que en el mundo había mucho celo. Celo. Pero para lo malo, para hacer las cosas malas. ¿Recuerdan cuando el amigo, el compadre le llamaba, le dice, en su vida pasada le decía, vente, tráete las chelas, vamos aquí a mirar el partido? Y de repente iban y compraban las chelas y llegaban a tiempo y daban ese compromiso porque había ese celo de hacer los deseos de la carne. O a veces nos decían, oh, vamos a ir a ver, al tal lugar a pescar y por el celo nos despertábamos temprano y ahí llegábamos y estar ahí y no perdíamos la oportunidad. El que es alcohólico no pierde la oportunidad. El que es adicto no pierde la oportunidad. Porque hay un celo en la carne que pide más. Y uno se esfuerza a veces más en el mundo. Nos esforzábamos más en el mundo. Pero ahora para Cristo nos cuesta servir a Dios. Nos llaman, hermanos, vamos a ir a visitar un hogar. Oh, sí, hermano, ok. Nos llaman, hermanos, vamos a venir a orar. Sí, ok, hermano. Sí. Y a veces venimos y así andamos a la mitad, con las manos levantadas. Así, no, hermanos, se necesita ese celo. Celo para servir, para comprometerse, para resistir, para estar firme, celo, aleluya, para agradar a Dios, aleluya. Agradar a Dios. A veces las hermanas nos ganan las hermanas. Tengo que hablar de los hermanos. Nos ganan, hermanos. Las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están esos guerreros, hombres que aman, que tienen temor de Dios? ¿Dónde están?
los que son constantes. A veces las hermanas, paz de Cristo, hermanas, Dios las bendiga, las necesitamos para que nos sigan dando el ejemplo. Pero las hermanas nos ganan en todo. Siempre están dispuestas, siempre son las primeras en venir a la oración y visitar hogares y compartir el evangelio. Y me pongo a pensar, ¿dónde están los hombres de la fe? ¿Dónde están? El sacerdote de la casa. ¿Dónde está el líder, la cabeza del hogar? ¿Dónde está? Necesitamos el celo para dirigir y guiar a nuestras familias a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Se necesita el celo, hermanos, para agradar a Dios. Tristemente, otras religiones nos están ganando. La religión musulmán. Usted sabe que la religión musulmán se conoce como la religión de varones. ¿De varones? De varones. ¿Por qué varones? Porque hay muchos hombres. Aunque creen ellos en una religión falsa, no contienen la verdad. Pero ¿qué tal de la iglesia del Señor? Necesitamos más hombres valientes. Amén. Líderes valientes que van a agradar al Señor. Vaya, hermanos, al verso 6, ya voy a terminar. De Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mire lo que dice el siguiente pasaje en el verso 6 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Continúa con el tema de la vida que agrada a Dios y dice la palabra del Señor, dice: ninguno debe agraviar ni engañar en nada. ¿A quién? A su hermano. Esto es lo que agrada a Dios. Dice: no agraviar ni engañar, dice, a su hermano. Dice: porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Y dice el verso 7: pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en la santidad. Ahora mire lo que dice el verso 8, dice: el que desecha esto. Esta palabra significa el que desprecia estas enseñanzas o el que rechaza estas instrucciones, dice, no rechaza al hombre. No desprecia al hombre, sino ¿a quién? Desprecia a Dios. El que no quiere agradar a Dios no desprecia al hombre, dice. Está despreciando, está rechazando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En el verso 9 dice: en cuanto al amor fraternal, dice, pues no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Entonces Pablo no les tuvo que hablar sobre amar al uno, al otro, al prójimo, porque ya lo estaban haciendo. Pero mire lo que sí les dice. Dice: sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más
y más. Dice que abunde más y más. Que crezca más. Que hagan el esfuerzo de amarse más y más. Esto es lo que agrada a Dios. Es cuando uno es llevado, motivado por el amor. ¿Por qué es importante estar lleno de ese amor? Porque cuando hay amor, cuando somos llevados por el amor de Cristo, somos más tolerantes, somos más misericordiosos, somos más pacientes, somos más dadivosos. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que el amor es paciente. Cuando usted tiene amor, usted aprende a ser paciente. Es bondadoso, dice, no es envidioso ni jactancioso. Dice, no se envanece, dice la palabra del Señor. No es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra en la injusticia. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. Esto es lo que agrada a Dios. Amén, amén. Esto es lo que agrada a Dios. Vamos a agradar a Dios, hermanos. Agradar a Dios. Quiero que se pongan de pie. Queremos, hermanos, ser una iglesia que agrada a Dios. Amén. Como acostumbramos, hermanos, quiero invitarles por unos momentos. Queremos venir aquí y vamos a orar. Vamos a buscar de su presencia. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a agradar a Dios. Amén. Vivir una vida que agrada a Dios. Aleluya. Entonces yo lo quiero invitar. Pasemos aquí por unos minutos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar por el uno y el otro. Aleluya. Vamos a buscar de su rostro. Alabado sea el nombre del Señor. Este es el momento de tomar este tiempo y pedir al Señor, decirle, Señor, quizás no te ha agradado como debería, pero yo quiero hacer, Señor, ese cambio que necesito, pero solamente es a través de tu Espíritu que tú me puedes ayudar, Señor. Vamos a buscar de Él, iglesia. Aleluya. Pasen aquí hay espacio también, pueden pasar. Agrademos al Señor. No nos dejemos dominar por la amargura, por los pleitos, por los problemas de familia. No se deje llevar por los deseos de la carne que solamente arrastra a la persona. Vivamos una vida que agrada a Dios. Aleluya. Una vida que complace a Dios. Véngase, vamos, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, aleluya, ten misericordia, Señor. Tus pies, arde mi corazón, a tus pies, Señor Jesús, entrego lo que soy. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti. De mi seguridad. Ayúdame, Señor Jesús, donde nadie a hacer tu me voluntad. puede enseñar.